Estoy completamente seguro que todo lo que ustedes van a escuchar en este encuentro, en esta entrevista, será de gran enriquecimiento espiritual. Empezaremos a ver la vida de una forma diferente, ratificaremos esa idea, como también la firmeza que muchas personas ya tienen, de saber que hay vida después de la vida. Esto se logra cuando tenemos la oportunidad de conocer más casos, más experiencias de personas que han tenido ese encuentro espiritual que les ha hecho ver la vida de una manera completamente diferente. Una invitada bella, una mujer maravillosa, alegre, tiene mucha energía, mucha vida, y yo celebro con el alma este encuentro que tenemos hoy para todos ustedes con toda la comunidad. Mi querida Chey, un gran abrazo, muchísimas gracias Gran por abrazo. acompañarnos. Muy felices, muy honrado de tenerla con nosotros. Gracias por ese tiempo que dispone en medio de Muchísimas tantas gracias. tareas que está ejerciendo hoy. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Cristian, por invitarme y por todo, por darme la oportunidad y el espacio para poder hablar de esto. No, nosotros somos los agradecidos, Shay. Vamos a empezar a hablar de este tema porque es un tema que es muy importante. Yo creo que fue un antes y un después para su vida. Cuando viene un acontecimiento que le permite comprender algunas cosas que seguramente en la juventud muchas personas no quieren comprender porque estamos corriendo, pero que cuando suceden también traen un propósito de amor, de grandeza, de evolución, bueno, muchas cosas lindas que vienen atrás de esto. Cuéntenos, por favor, qué fue lo que sucedió en su vida hace un par de años atrás. Bueno, en realidad fue hace 8 años ya. Lo que pasa que recién ahora he empezado a hablar de esto. Nací con una cardiopatía, una respuesta cardíaca inhibitoria, que ahora es bastante más conocido que cuando yo era pequeña y tardaron mucho tiempo en diagnosticarme. Y esto básicamente significa que mi corazón se paraba entre latidos, 8 segundos. Cada vez que el corazón hacía pum pum, pues se me paraba 8 segundos. Esto me llevaba a vivir en riesgo de muerte súbita. Entonces, desde los 17 años hasta el año pasado, que me operaron con 33, también un número muy simbólico, pues viví en riesgo de muerte súbita. Al principio no lo sabía, solo con unos síntomas, y luego pues cada vez fue a más, a más, a más, hasta que hace 8 años, en agosto de 2016, tuve esta experiencia cercana a la muerte, que fue la primera. He llegado a tener dos. La última que usted dice es hace 2 años, que fue ya cuando me estaban repitiendo las pruebas para poder operarme. Pero la fuerte, fuerte, la que más recuerdo y como que fue más, digamos, más espaciada en el tiempo, aunque en Sí. realidad fue en tiempo terrenal breve, fueron 4 minutos. Esa fue la que me causó un impacto distinto, ¿no? Y me hizo entender la Hace vida de una 8 manera. años, Shay. Esa 8 años, Cuéntenos sí. qué sucedió, cómo aconteció. Pues yo era bailarina profesional y era deportista también de profesión, a nivel pues competitivo. Y se hacía un evento de baile en una ciudad de España, de la costa valenciana. Entonces, pues iba a ir a bailar y mis padres decidieron ir unos días antes. Entonces me invitaron a ir con ellos. Y aquí creo que es muy importante también entender un contexto de algo que pasó unos años antes, porque es que yo había ido a ese pueblo donde se celebraba, cerca de donde se celebraba este encuentro de baile, había ido con un amigo y allí sufrí un intento de agresión. Entonces mi mente lo bloqueó. Pero cuando regresé con mis padres, años después, ese bloqueo, o sea, ese recuerdo se Se desbloqueó. activó. Vino todo de golpe, que sumado a la cardiopatía, tuvo un impacto emocional demasiado fuerte. Entonces, claro, mis padres, para sacarme ese impacto emocional tan grande, lo que hicieron fue vendarme los ojos para que no viera nada más y me metieron en el coche y me llevaron unos cuantos pueblos más para arriba, para poder estar tranquila y respirar y poder ir al médico y tranquilizarme. Entonces, después de todo ese episodio, ya pasó el tiempo, me tranquilicé dentro del mismo día y fuimos a tomar un helado por el paseo marítimo. Y de repente yo empecé a sentir lo que sentía cada vez que me desmayaba, porque parte de los síntomas de la enfermedad era que me desmayaba mucho. Y empecé a sentir que me iba, me voy del cuerpo, pero no es me voy y subo, era como me voy. Esto es como el gesto que puedo hacer, ¿no? Más representativo. Y entonces ahí, claro, por un lado está lo que yo recuerdo, por otro lado está lo que me cuentan y luego está lo que pone en el informe, que todo tiene que ver, pero visto desde mi perspectiva, lo que yo sentí fue me voy, me voy, me voy. Recuerdo decirle a mi madre que me voy y mis padres pedir ayuda. Y lo siguiente que recuerdo son muchas voces de los sanitarios y ahí el frío de algo. Yo no sé si eran palas o qué era, porque yo no soy sanitaria, pero como el frío en el pecho de se va, se va, se va. Y de repente ahí es cuando ya está la experiencia cercana a la muerte y aparezco en ese campo.
en un campo increíble, impresionantemente bello. O sea, yo que he viajado por Latinoamérica, increíble. O sea, los paisajes que tienen ustedes en Latinoamérica, nada que ver. Eso es gris en comparación con los colores que había en ese campo. O sea, increíblemente bello. Todos los detalles, todas las luces, no sé explicarlo, es que no hay palabras. O sea, se sentía mucha tranquilidad, mucha paz, mucho amor. Yo no me veía como una bolita de luz, o sea, me veía como si miras así mis brazos ahora, todo normal, pero sí que era como, wow, qué paz, qué tranquilidad. Aquí no me duele nada, estoy bien, ¿dónde estoy? Yo pensaba que estaba soñando al principio. Entonces de repente aparece mi abuela y mi abuela había fallecido en 2006, muchos años antes. Y cuando ella aparece, claro, empiezo a hablar con ella y me doy cuenta de que no estamos hablando con la boca, que es como un pensamiento que se impone. Entonces ahí dije, ostras, esto ya es telepatía. No, o sea, conocía el término, pero yo no estaba para ese momento no relacionada con nada de todo esto. Yo venía de ciencia, ciencia y no me sacaba hasta ahí. Entonces de repente con mi abuela, al ratito aparece mi perrita, que había fallecido también unos años antes. Y estaban las dos ahí, hermosas, bellas, y jugando mi perrita conmigo, mi abuela hablando. Y claro, yo aproveché, como soy muy curiosa, pues para preguntar muchas cosas, ¿no? Claro. Abuela, ¿qué hago aquí? ¿Qué ha pasado? Y mi abuela solo me dice que tengo que volver. Ella insiste mucho en tienes que volver. Y yo decía, sí, hombre, voy a volver. Sí, aquí estoy de lujo. O sea, no estoy sufriendo, me siento bien. Y esa expansión de amor, ¿sabes? Es que yo, a ver, no soy madre, pero nunca he sentido un amor tan profundo en la tierra como el que sentí ahí. Y eso que quiero mucho a mi familia, a mi perrito, pero no puedo explicarlo. Mi madre dice que lo más parecido tal vez sería el amor de madre, pero no lo sé, o sea, un amor inconmensurable y mucha paz, mucha paz. Entonces, claro, cuando mi abuela empieza a decirme que tengo que volver, yo no entendía por qué. Porque voy a tener que volver a un mundo que aparentemente es tan hostil, tan denso, tan complicado, Sí. con tantas cosas. Y ella decía que es que las personas nos moríamos cuando ya habíamos cumplido nuestro cometido. Pero claro, yo de profesión soy criminóloga, entonces era como, bueno, a ver, esto es un poco... En ese momento todavía no era criminóloga, pero sí me interesaba la criminología. Entonces era como, ¿qué pasa aquí con la gente? Pues que un accidente, un homicidio, un crimen fuerte. Y me dijo que básicamente todo estaba conectado y todo tenía un porqué y un para qué. Y ese propósito. Y claro, si tú lo miras desde la perspectiva humana, cuesta entender que un acto tan atroz como puede ser un homicidio sea un propósito de algo, pero algo había ahí, algo se aprende de eso. Entonces, esto no lo he contado en ninguna otra entrevista, pero yo hace años perdí a un amigo que, bueno, le quitaron la vida y en ese momento me conectó con ese amigo. No de que lo viera directamente, pero entendí por qué pasó lo que pasó. Porque gracias a lo que pasó, mucha gente, bueno, sé que cuesta decirlo, cuesta pensarlo, pero mucha Ujú. gente tuvo mucho aprendizaje. Y cuando pasó lo de mi amigo, su familia dio como un ejemplo de amor muy grande, porque siempre procuró que las personas que le habían quitado la vida estudiaran, pudieran tener un futuro, porque eran chavales jóvenes, eran personas muy jóvenes, y que pudieran tener un porvenir, ¿sabes? Y que su muerte no hubiera sido en balde. Entonces, cuando mi abuela me dice esto, reconecto con este recuerdo, digo, ostras, ¿y qué pasaría si a partir de ahora empezamos a ver todo desde ahí? No solo algo tan fuerte como la muerte, sino cualquier cosa que nos pase en el día a día. De repente una reunión que se cancela, un tren que llega tarde, cualquier cosa. Que todo tiene un para qué y que no hay que preocuparse. Entonces, claro, Sí, sí, cuando sí, se está en perdón. ese estado, Sí, hay cosas que a mí siempre me han llamado la atención y que quiero preguntárselas. sí, Aparece un nivel de comprensión y de entendimiento. En el caso suyo aparece su abuela, aparece su sí, amigo que le dan unas luces, pero también aparece algo que no lo podemos definir porque no es tangible, pero aparece una comprensión en relación a la unicidad, al respeto por la naturaleza. O sea, ¿qué tipo de experiencia en relación a esto usted vivió? Que ya hablaremos en detalle de esa conversación con la abuela y con el amigo, sí. pero vive también esta experiencia de entender cosas simplemente por el hecho de estar ahí.
Ya me pasaba de antes que a veces tenía como muchas intuiciones fuertes, que de repente comprendía cosas sin saber de dónde me venía, pero se acentuó mucho más. Y de repente el amor hacia todo creció, hacia animales, todo tipo de animales, incluso insectos, cucarachas, moscas, lo que fuera, cualquier tipo de animal, hacia el planeta, hacia también el mar, con los animales, los peces, criaturas que puede haber en el mar que no conocemos. Y fue como un sentimiento de unidad, de decir, es como cuando llegas a una fiesta de cumpleaños y de repente está toda tu familia y tus amigos y te sientes parte de algo, algo así, algo parecido a eso. Y es como, ostras, ya te nace cuidar el mundo, pero no desde, ay, el cambio climático, no sé qué, sino desde, es que es mi casa, es que yo formo parte de esto, una planta forma parte de esto, un animal, un ser vivo. Y de hecho con mi perro empezó a haber mucha más conexión, que ya teníamos mucha, porque claro, era como, wow, este ser tan pequeñito es como yo, en otra especie, pero es como yo. O sea, estamos conectados, estamos unidos, podemos entendernos solo mirándonos, conectando la frente el uno con el otro, con el tercer ojo. Y fue como un, claro, para alguien que venía de ciencia, esto fue como, ¡fua! Me abrió la cabeza, me abrió la mente, como se dice aquí, muchísimo. Porque te sientes más unida y empiezas a ver a las demás personas también como lo que son, como personas, ya no hay tanto conflicto. Entiendes el otro y desde dónde lo dice y cómo lo dice, aunque es importante poner límites, porque al final también estás viviendo en la tierra, pero a lo mejor pones un límite y te alejas de alguien, pero ya no juzgas de la misma manera. Es distinto. Che, ¿cómo fue ese encuentro con la abuela? Porque hablemos de ese encuentro, porque tiene que ser bellísimo cuando usted me decía, recuerdo, año 2006, ella Sí. trasciende, eh, pues lógicamente uno los lleva siempre en su corazón, pero cuando aparece de nuevo este encuentro, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en Shay? ¿Hay alguna emoción, alguna sorpresa? Sí. ¿Cómo fue esa comunicación con la abuela? Claro, yo al principio aluciné porque era como, ¿qué haces? ¿Sabes? ¿Qué haces Claro, no aquí? ¿Qué ha entiende uno qué está pasado? pasando. No entiendes, tú no sabes si te has muerto, si te has dormido, o sea, es que no, claro, ¿cómo se siente estar muerto? Nadie que haya estado allí y no haya vuelto lo sabe, ¿no? Pero tú lo sientes como si fuera un sueño, aunque está demostrado que no es un sueño, ¿no? Y de repente, junto con todo ese amor tan grande, el, ay, abuela, te quiero abrazar, porque yo no me pude despedir de ella, porque ella estaba muy enferma, no quería que yo la viera así, y sus últimas palabras se las dijo a mi madre para que me las dijera a mí, porque fueron para mí, pero ella quería que tuviera ese recuerdo. Entonces, claro, ahí me empezaron a entrar dudas de, ¿se manifiestan tal y como la última vez que los vi? Porque yo la vi con la ropa que ella usaba siempre para estar en su casa. Siempre llevaba un jersey azul con una camisa blanca, que es lo mismo que tenía en el tanatorio, y una faldita, y yo la vi tal cual. Y la vi como te estoy viendo a ti, o sea, no vi Sí. un espectro, a ver, no es tan como definido, pero no es lo típico, la típica persona holográfica que hace como, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Sí. Es que cuesta mucho poder definir qué es lo que había. Pues sentía eso, mucho amor, mucha pues, tranquilidad, tengo muchas ganas de abrazarla, porque eso, como no me puedes pedir, pero claro, sí que no podía tocarla, ¿sabes? Era como hablar telepáticamente y no poder tocar. Y yo creo que como mi abuela sabe que siempre he sido muy curiosa, por eso soy buena investigadora, pues hice Ujú. todas las preguntas que pude, ¿no? Entre ellas, pues esto, ¿qué pasaba en el caso de, por ejemplo, los bebés que no llegan a nacer o que nacen y fallecen, y en caso de niños tan pequeñitos con enfermedades? Y siempre la respuesta es la misma, que son almas que se sacrifican y que trascienden a través de algo tan duro para un aprendizaje mayor para sus seres queridos. Entonces, claro, cuando tú empiezas a ver esto, y yo que perdí años después a mi pareja por cáncer, le quita peso, le quita mucho peso al dolor. Pasas el duelo, te duele igual, pero ya no hay un sufrimiento tan grande, ¿sabes? Porque entiendes que esa persona ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ya no hay como ese sentimiento de injusticia tan fuerte Claro. y como es que como que se alivia todo, ¿no? Porque al final las personas, yo por lo menos antes de todo esto, me tomaba todo muy personal y todo muy a pecho, como se dice aquí. Mucho Y sufrimiento.
Sí, y todo el rato es como, fulanito me ha hecho esto, venganito, pero es que la muerte le quita el me a todo. Entonces entiendes que fulanito ha gritado, que el otro ha dicho lo que ha querido, pero que no tiene que ver contigo y que realmente nada es tan importante. Entonces, claro, justo me pasa a mí esto y veo a mi abuela me explica todo esto, cuando vuelvo me siento súper perdida y al año siguiente, que yo ya conocía a mi pareja, pero solo éramos amigos, al año siguiente fue cuando empezamos la relación. Y claro, fue ya al final de su vida esta relación. Entonces, yo siento que mi propia experiencia cercana a la muerte me preparó para poder vivir la muerte de mi pareja, porque me quedé viuda, entre comillas, porque no estábamos casados, con 29 años. Shey, cuando hablamos de este tiempo, aquí hay muchas cosas por preguntar porque vamos conociendo estas experiencias. Usted es una mujer muy joven, vive un encuentro con la abuela. Mientras que ese encuentro con la abuela estaba dándose, ¿qué sucedía con su cuerpo en el lugar donde estaba? ¿Qué dicen los informes médicos? ¿Qué aconteció ahí? Estaba en el hospital, no llegué a estar nunca en coma, porque hay gente que a veces confunde esto. Yo no estaba en coma. Lo que pasa es que estaba como en un estado que no despertaba del todo. No era un coma per se, pero me mantenían como dormida. Pero es que fue muy rápido, porque para mí lo que fueron, nada, esos 4 minutos de experiencia cercana a la muerte, hasta que luego yo despierto en la habitación, pasó bastante más tiempo, pasaron días. Lo que pasa es que no sé, nunca he sabido, y el cardiólogo, por lo que me explicó, simplemente me mantenían, después de haber tenido la experiencia, como dormida para que el cuerpo descansase y evitar que hubiera daños. Pero estaba en el hospital, tranquila. Y mi madre estaba a los pies de la cama, porque claro, tenían que turnarse para poder entrar, y mi madre cuando yo despierto está a los pies. Y ella sí que hubo un momento, ahora dice que no se acuerda muy bien, pero en su momento dijo que me escuchaba como balbucear algo, como si estuviera hablando con alguien. Entonces yo entiendo que fue en ese momento en el que lo tuve, aunque en el informe dice que lo tuve justo cuando yo sentí el frío. Pero en el tiempo no sabría definirte, porque Claro. el tiempo allí es distinto Claro, y del esa tiempo es la aquí. referencia, porque mientras que en el plano humano fueron 4 minutos, según lo que usted me está Sí, diciendo, en ese plano espiritual la conversación pudo haber sido de mucho tiempo. larguísima. Yo lo sentí como si tuviera, no sé, días con mi abuela, solo que no se hacía de noche. O sea, se sintió largo, despacio, el tiempo pasaba como lento. O sea, todo el rato era como si fuera de día. Se veía mucha claridad, había mucha luz, mucho amor, pero no había una percepción que digas, joder, pues se me ha pasado súper rápido o qué lento ha pasado aquí el tiempo. Porque además cuando estás ahí no piensas en el tiempo de aquí, solo estás como alucinando mucho porque dices, ostras, ¿qué ha pasado? Y estás viendo al ser querido, que en este caso fue mi abuela, pero no sé, porque me han preguntado mucho si siempre te viene a buscar un ser que no lo sé. Yo las dos únicas veces que me ha pasado he visto a mi abuela, no he visto a nadie más en experiencia cercana a la muerte, porque antes de la operación del corazón sí que vi algo, también ha sido un poco fuerte, pero en ese estado solo he visto a mi abuela. Y yo creo que es porque mi abuela era como mi madre. O sea, porque mi madre trabajaba mucho y mi abuela me estuvo cuidando mucho tiempo y me tenía consentida, era su nieta favorita. Entonces yo creo que teníamos tal conexión Claro. que fue por eso. Claro, eso Porque es lo que termina sucediendo siempre, Shey, en el mundo espiritual. Es que sí, llegan los que nosotros amamos, con los que hemos tenido una relación, una cercanía. Shey acaba de decir que sucedió algo antes de la operación. sí. ¿Qué Esto, sucedió? Esto fue muy fuerte porque yo llevo meditando pues los 8 años que hace que me pasó esto. Porque claro, antes de la muerte yo era de ciencia normal, o sea, sí tenía intuiciones, o sea, me consideraba espiritual, pero no religiosa. O sea, era como que percibía cosas y yo entendía que me pasaban cosas distintas, pero hasta ahí. Una vez que pasa esto, claro, decido empezar a meditar, también para recuperarme, pues empecé a hacer terapias alternativas, pues como el Reiki y demás, y terapias de biomagnetismo, y entonces aprendí a hacerlas también yo. Y claro, cuando el año pasado me van a operar, después de tantos años meditando, pues estaba muy nerviosa, llegaron y me aparcaron en la silla de ruedas mientras preparaban el quirófano. Y yo estaba muy nerviosa porque nunca me habían operado de nada. Y era como, bueno, a ver, yo suelo hablar con mi ángel de la guarda, con mi abuela, con mi novio. Y yo era, a ver, Dios, universo, quien haya por ahí, una señal de algo, por favor.
de que va a salir bien o lo que sea, una señal. Y yo miraba para otros lados y no pasaba nada, nada de nada de nada. Y dije, bueno, pues aquí me han dejado a mi suerte, pues voy a meditar, a ver qué pasa. Entonces me preparé y según respiré profundo, cerré los ojos y subí la mirada al ojo interno, de repente vi un círculo como con mucha luz, como los mismos colores que la experiencia cercana a muerte, y por orden empiezo a ver a mi perrita fallecida, a mi novio fallecido, a mi abuela fallecida, a un montón de gente que no sé ni quiénes son, pero imagino que serán mis ancestros. Y de repente veo a dos seres como un tubo de luz enorme, o sea, no llegabas a verle la cara porque eran hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, como que traspasaban el techo. Volví a sentir toda esa calma, esa paz, ese amor, y justo me movieron para llevarme al quirófano. O sea, dije, vaya, si quería una señal, eh, fue una señal buena. Claro. Che, ¿a quién le cuenta usted esta experiencia tan pronto puede hacerlo? Porque me imagino yo no he vivido un encuentro cercano a la muerte, no he tenido porque yo lo considero un regalo de la vida. Yo pienso que quien ha vivido esto y puede contarlo, pues trae también una misión de vida, ¿no? Y es contarle a otros lo que vivieron, lo que experimentaron, lo que aprendieron, para que Sí, vayamos entendiendo quiénes somos en este tiempo, y siempre se ha dado, solamente que en este tiempo lo vamos compartiendo más. Pero se queda, yo me imagino que se queda Shay cuando recuerda esto, dice, fue real, no fue real, lo cuento, no lo cuento, me van a criticar, sí me van a criticar, si lo digo, que me van a decir que estoy loca, pero que eso no fue cierto. O sea, sí. ¿vivió todas esas dudas antes de Uf, empezar a compartirlo? sí, al principio no se lo conté a nadie. O sea, venía el cardiólogo y me decía, pero ¿has sentido algo extraño? ¿Has visto algo? ¿Te ha pasado algo? Y yo, no, no. Porque yo decía, si lo cuento, me van a ingresar en un psiquiátrico y de ahí no salgo. Claro. Y ya, porque esto fue en otra comunidad distinta a la mía, y cuando llegué a la mía, ya le dije a mi cardiólogo, me ha pasado esto. Y me dijo mi cardiólogo, que sepas que esto se llama experiencia cercana a la muerte, que es Ah, el habitual. cardiólogo le dijo eso. Sí, yo no conocía el término experiencia cercana a la muerte y aún así, cuando me lo dijo, a mis padres no les dije nada. A mis padres se tarda en contarles tiempo, porque, a ver, son mis padres, pero yo qué sé, estos temas, mi padre no cree en la energía, mi madre un poco sí, pero bueno, nunca es fácil hablar de esto. Entonces se lo conté antes a la maestra de Reiki, cuando volví a que me hicieran Reiki, que a mi familia, pero también porque me sentía más segura. Entonces, cuando el cardiólogo me explica, pues oye, mira, has tenido una parada cardiorrespiratoria que se ha producido por esto, esto y esto, hemos hecho tal procedimiento y es normal que en gente que ha pasado lo mismo que tú pasen estas cosas. Entonces, no pasa nada, no estás loca, está todo bien, es algo que está documentado. Entonces ahí fue como, uff, vale, si lo dice un médico, yo me lo Claro. creo. Claro, el problema está que la sociedad ahí fuera, por mucho que lo diga un médico, no se lo termina de creer. Entonces, me daba mucho miedo decir, ostras, es que igual si lo cuento en redes sociales o en cualquier sitio, me van a tomar por loca, me van a tirar las Mm. cuentas, me van cualquier cosa. Entonces, ya una vez que me atreví a contarlo, no recuerdo muy bien cuándo conté, porque justo lo escribí en un libro. Un libro que fue publicado con editorial, con el que estuve en una firma de libros que se llama Ya Fuimos Luz, pero ese libro recomiendo no comprarlo porque, bueno, tiene problemas con la editorial, entonces mejor nada. Lo había escrito a mano, en un manuscrito. Entonces, cuando ya quise mandar el manuscrito a la editorial, más o menos por esas fechas, le dije a mi madre, bueno, mira, es que me pasó esto y vi a la abuela. Porque si algo que me pasaba mucho Sí. antes de la experiencia cercana a la muerte es que yo me desmayaba. Y cuando me desmayaba, las veces que estaba más grave, siempre veía a mi abuela, siempre. Pero no era en el campo, ni la veía aquí, a mi lado. Y siempre era como sentir que me empujaba hacia el cuerpo. Pero me despertaba muy rápido. Eso eran desmayos. Ahí no había una experiencia mortal ni nada. Eran los desmayos, ella me empujaba y yo como que volvía. ¿Sabes? Era muy extraño eso. O sea, ella la empujaba. Estamos diciendo, Che, que cuando vienen esos desmayos con esa figura que hizo hace un ratico atrás, como si se saliera y Sí, es ella como si ella me volvía. metiera. O sea, yo no lo sentía en el cuerpo, pero era como eso, es que cuando te desmayas, a veces puedes percibir cosas como si fueran sueños, ¿no? A veces te quedas negro y ya está, y a veces como que hay algún movimiento. Y yo sentía como si me empujara siempre desde los hombros hacia el cuerpo,
que de hecho así fue la última, la de hace 2 años, porque me estaban haciendo la prueba, la mesa basculante, que te tumban en una camilla así y te van subiendo para ver qué le pasa a tu corazón. Y ahí nada más que empezaron a subir en minutos. Y según entro en parada, yo lo único que noto es, me encuentro mal, 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 y mi abuela hizo como, ¿sabes? Como súper rápido, Ujú. y noté aquí como si me tiraran así de cabeza. Y cuando me desperté, que me acaban de recuperar, estaba con la cabeza hacia el suelo, o sea, la camilla en vez de así, al revés, ¿sabes? Con los pies arriba y la cabeza en el suelo. Y los médicos pues ahí haciendo todas sus cosas, y fue muy rápido, o sea, ahí no me dio tiempo a hablar con ella, nada, o sea, se vio como una imagen que viene hacia ti súper rápida y que te empuja para que te vuelvas dentro. Pero ya te digo, los desmayos era como esa sensación, pero sin notar que te toca. No sé si me estoy explicando bien, porque Sí, es un poco complejo. Pero la veía, siempre la veía. Y siempre era, vuelve, vuelve, vuelve. Y me despertaba. Normalmente mi perrito, que siempre estaba conmigo aquí en casa, pues me arañaba, me mordía cuando me desmayaba. Y así consiguió despertarme muchas veces. Shay, en medio de esas experiencias espirituales que ha tenido, ¿llegó en algún momento a ver su cuerpo? Es decir, que usted se observara desde Sí, es alguna arriba. parte superior y viera su cuerpo. No, nunca. La verdad que nunca me he visto desde fuera, pero sí me he percibido, por ejemplo, cuando me desmayaba me percibía como lejos, pero no fuera desde arriba, ¿sabes? Como lejos, como si estuviera escuchando algo lejos, pero nunca he llegado a verme arriba. Y de hecho, en la experiencia cercana a muerte no vi ningún túnel ni nada, o sea, yo aparecía en el campo directamente. Entonces, no sé si todo el mundo ve un túnel, si no, porque ya te digo, antes Claro, de todo esto, nunca había sido un tema de mi interés hasta que me pasó. Entonces no venía condicionada tampoco por, claro. por otras experiencias. Sí me han contado otras personas que lo han pasado que sí, que ellos sí vieron un túnel. Otra gente me ha dicho que sí vieron el campo directamente. Pero sí hubo un episodio que fue muy, muy curioso porque mi pareja falleció en enero de 2020, el 23 de enero, que además era el día que mi sobrina mayor cumplía 10 años, ahora va a cumplir 15. Y el día 8 de enero yo siempre recuerdo los sueños y los apunto todos y lo tengo escrito todo. Y el día 8 soñé con él en un sitio que nosotros llamábamos la Casa del Limbo, porque como él era médico, pues siempre tenía como cosas, ¿no? Así, piropos médicos, ¿no? Por así decirlo. Y decía que es que yo me pasaba el día en su sistema límbico, entonces creó esa casa, que era un espacio temporal, o sea, una casa en un espacio temporal fuera de las dimensiones conocidas, y de hecho así lo tengo en un audio que él lo menciona, y bueno, la teníamos decorada con nuestros perros, todo. Entonces, yo muchas veces cuando hablábamos en persona antes de que falleciera, pues al día siguiente había soñado con él y antes de ir a contárselo, justo me contaba el mismo sueño que yo había tenido. Y ahí empecé a sospechar cosas raras, a decir, bueno, igual cuando dormimos, si estamos muy conectados a algo, podemos ir a tal sitio, ¿no? Y cuando él está a punto de fallecer, yo sueño con la casa del limbo en la cocina y cómo sale por un arco así como ovalado y hay mucha luz. Y hay también ese jardín como lo que yo vi, como ese parque o esa naturaleza, ¿no? Como muy intenso, era como un parque interno de la casa. Entonces se despide de mí y ya a los pocos días fallece. Pero es que cuando fallece me empiezan a llamar amigos suyos y a decirme que era muy raro que la noche en la que él falleció habían soñado todos y cada uno de ellos con él en sueños totalmente distintos, pero siempre había esa luz y esa naturaleza tan fuerte, con esos colores tan vibrantes. Y se despedían, en los sueños siempre se despedían. El mío me decía que me quería mucho, que se iba y que ya nos veríamos. Me daba un beso y se iba. En otro iba un chico en el autobús con él, se bajan del autobús, se dan un abrazo, mi ex se va y el chico sigue en el autobús. Y en todos había una despedida. Entonces era como, ostras, no solo cuando te da la experiencia cercana a la muerte te reciben, sino que te puedes despedir, incluso en sueños. Eso fue muy fuerte y también muy aliviante. Shay, no, me parece muy lindo todo lo que nos está contando porque vamos comprendiendo muchas cosas, cómo funciona el mundo espiritual desde antes, cosas que suceden, luego acontecen.
En medio de esta experiencia vivida o estas experiencias vividas, Shay, ¿ha pasado algo en su vida que se despierte dones espirituales, sensibilidades espirituales que indudablemente ya desde antes Sí. venían aconteciendo? ¿Cierto? Desde antes había una conexión, que uno en ese momento cuando no ha pasado nada de esto que nos ha contado hoy, pues uno lo toma como una casualidad o como algo bonito y no le da mucha trascendencia. Pero luego de las experiencias vividas, ¿qué ha pasado en su vida en tema espiritual? ¿Cómo se ha venido dando todo esto? ¿Qué no ha pasado? Cuéntenos por favor. Yo, además, esto es en primicia, nunca he hablado públicamente de ello porque, bueno, no todo el mundo pues recibe igual la información, ¿no? Pero ya desde muy pequeña, cuando tenía como 6, 7 años, más o menos, y además lo tengo escrito en un cuaderno, yo soñé con el velatorio de mi abuela. Y esto fue la abuela que vi en la experiencia. Esto fue increíble porque, bueno, yo nunca había estado en un tanatorio, era muy pequeña, y bueno, vi a mi familia, vi a mi abuela con el traje que le digo, y pues así con las manos puestas, con las flores, claro, yo no sabía cómo lo describí tal cual fue. Pero me llamaba mucho la atención de ese sueño, y ese sí que se lo conté a mi madre y le decía, pero mami, no entiendo, porque a mi lado había una sombra. Yo me veía más grande, pero había una sombra. Luego estaba, esto era mi abuela por parte de padre. Mi padre tiene 3 hermanos más. Al lado de uno de sus hermanos había otra sombra y yo no lo entendía porque yo tenía una tía, entonces ¿quién era la sombra? Y al lado de su hermano pequeño había una sombra pequeñita y bueno, se quedó ahí. Yo viví muchos años con mucho miedo cuando dormía con mi abuela, yo cruzaba así los dedos. En ese momento yo no creía en Dios, pero yo decía, por favor, Dios, si existes, que sobrevivas. Sí, es que iba a un colegio de monjas y bueno, estaba un poco ahí en guerra con las monjas. Y cuando finalmente pasó, yo estaba con mi primera pareja, tenía 16 años yo, y estaba en casa de él y me llamó mi hermana pues para contármelo. Me dijo, te recojo y vamos al tanatorio. Y en esa época pues los GPS no todo el mundo tenía uno y no existía internet en el móvil como ahora. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo te llevo. Claro, yo cómo iba a saber dónde estaba el tanatorio si yo nunca había estado en un tanatorio. Y nada más que entro, veo toda la escena tal cual en el sueño y ahí cobro sentido, porque a mi lado la sombra que estaba era mi novio de ese momento. Pero es que mi tío, el que tenía una sombra a su lado, se había divorciado de su anterior mujer y era su nueva mujer. Y al lado de mi tío pequeño, la sombrita chiquitita, era mi primo, que todavía no había nacido. O sea, fue increíble, porque, claro, a mí me dejó como en un shock muy fuerte y dije, ostras, bueno, vale, a veces veo cosas que se cumplen, pero igual soy yo que estoy loca, ¿no? Pero seguían pasando cosas, pequeñas cositas, tipo un examen que de repente intuyes muy fuertemente las respuestas. Y esto pues te ayuda en los estudios. Bueno, hasta ahí vale. Pero luego empezaron más cosas, tipo, sabes que va a pasar algo, no sabes cómo lo sabes, pero no haces caso porque igual pues es que estás tú un poco loca y de repente, ¡pum!, pasa. Y entonces te empieza a dar un poco de susto, ¿no? Y entonces llega 2020, mi pareja muere en enero y a los 2 días yo me mudo a Barcelona porque teníamos ya planes para irnos para allá y me mudo allí. Y en Barcelona, cuando tú alquilas una casa, mayormente el alquiler suele entrar con servicio de limpieza. Una persona viene una vez al mes a limpiar en profundidad la casa. Entonces de repente llega un día la señora que venía a limpiar la casa y se me quedó mirándome a los ojos muy raro, ¿no? Como cuando tienes un reconocimiento álmico, muy extraño. Y yo no entendía nada, porque además, claro, con el luto, el dolor, pues estás un poco así cerrada. Y ella me empezó a mirar tan profundo que me decía, ¿tú te has visto el alma? Y yo decía, ¿pero esta qué me está contando? De que se me ha visto el alma. Yo, pues no, Encarna, yo cuando me miro a los ojos, pues no, no. Y entonces empezó a decir, tienes que conocer a Joel, a Joel, a Joel. Yo, ¿quién es Joel? Y ya tienes que conocer a Joel. Joel era su hijo. Y yo, ni idea. Total, que justo cuando aconteció este suceso de 2020, en España nos confinaron también. Entonces, cuando nos confinan, porque nos habíamos cambiado de piso, etcétera, entonces nos confinan y yo pues me puse enferma de este virus y me tuve que volver a Madrid con mis padres. Y entonces en el confinamiento yo hacía videollamadas con Encarna y de repente un día pasa Joel por detrás y nos quedamos los dos así
yo te conozco, ¿de qué te conozco? Espérate, que me suenas, ¿de qué me suenas? Y hubo como un reconocimiento álmico muy fuerte y entonces una vez que vi a Joel empezaron a pasar más cosas todavía. Por ejemplo, hacíamos videollamadas y yo de repente me venían como imágenes de personas que yo no conocía y se las iba describiendo y eran personas de su vida. Y yo decía, a ver, me estoy volviendo un poco loca, Claro. sí, no entendía por qué. Pues eran como avisos, era, pues por ejemplo, venía una chica que había sido pareja de Joel en el pasado y bueno, como en las imágenes iban a haber problemas y al final efectivamente, o sea, fue una persona que intentó tener algo con él y causó algunos problemas y luego con cosas más tontas, ¿no? Por ejemplo, jugábamos mucho a adivinar a los chinos que se llaman España, que es poner unas piedrecitas y adivinar cuántas piedras hay. Entonces él las ponía así debajo de la mesa y te juro que me salía el número aquí. O sea, yo cerraba los ojos y lo veía aquí y acertaba todas. Y yo decía, pero a ver, ¿qué magia es esta, no? Entonces un día, porque a mí se me inflamaba mucho la tripa cuando había densas, energías muy densas y había cosas muy raras, ¿no? Y un día Joel fue a que le tirara las cartas y ya la acompañé porque, bueno, cuando abrieron las fronteras y todo esto en España, yo volví a Barcelona. Entonces allí ya nos vimos, etcétera, y la acompañé a que le tiraran las cartas. Y según entro, la tarotista, que yo nunca había tirado las cartas, nunca nada de esto, me dice, ¿tú sabes que eres medium? Y yo, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Sabes? Porque yo no tenía ni idea. Y yo me dice, sí, no, que bueno, me empieza a explicar lo que es un medium. Y yo, no, 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 eso no soy. Y me dice, ¿tú has estado muerta o algo así? ¿O has tenido algo con la muerte? Y yo, ¿pero tú cómo sabes eso? Porque yo pensaba que se lo había contado él, pero él era la primera vez que la veía. Y yo a él en ese momento no le había contado todavía nada. Todo, claro. No sé, yo aluciné, me dijo, bueno, tienes que cuidarte porque pues al final las personas que habéis vivido esto también atraéis ciertas energías, entonces no es que sean energías buenas o malas, pero bueno, puede ser que veas cosas. Tú investiga más si te interesa y lo dejo ahí. Y yo, pero no me dejes así, porque claro, era difícil. Entonces un día pasó que además está grabado en audio, estaba aquí en casa de mis padres y estaba Sí. estudiando tienen un comedor como a ese lado, ¿no? Y estaba estudiando y de repente me pasó como con los desmayos, que me fui y aparecí en este sofá. Y de repente me desperté porque se había caído el móvil al suelo. Y cuando cojo el móvil estaba grabando un audio. Y cuando escucho el audio, claro, yo en ese momento no me acordaba nada. Y cuando escucho el audio de verdad pasé miedo porque dije, ¿con quién narices he hablado yo? Porque se me oía a mí hablar, pero de repente me empezaron a venir imágenes, imágenes muy fuertes. Y me venía una imagen, es que yo con 16 años, un día a la salida del colegio presencié un secuestro. Entonces nunca supimos qué le había pasado a la chica, o sea, llamamos a la policía y todo, y vinieron, tomaron declaración, pero nunca supimos qué le pasó. Y vi a una chica muy parecida a la de ese acto de años atrás, que la llevaba alguien en brazos y había mucha sangre. O sea, no llegué a verle la cara al hombre, había mucha sangre y de repente aparezco como en una especie de, no sé, de limbo, algo negro, como una sala negra, y está mi pareja que falleció y está la chica. Y me dice él, ya me encargo yo. Y yo, ¿qué cojones acaba de pasar aquí? O sea, eso está grabado en un audio. O sea, y yo no entendía nada de lo que estaba pasando y de repente empecé a tener como intuiciones muy, muy fuertes, pero muy fuertes hasta el punto de que me gritaban. Claro, yo decía, me estoy volviendo esquizofrénica o algo, o sea, y fui al Claro. médico que me hicieran evaluaciones y pruebas y todo bien, todo normal. Y yo decía, pero es que esas voces no eran voces que me dijeran, haz algo malo, ni mucho menos. Eran voces como avisos, ¿sabes? El aviso más fuerte, además de este año, se ha vuelto a quedar un poco pillado. No sé si me Oh, escuchas. ahí estamos, sí. La estoy Ahí, escuchando. Cristian. Sí, Ah, vale, es que se ha congelado la imagen. sí, Vale. se congela un El poco, aviso sí. más fuerte fue este año porque yo seguía en Barcelona y decidí mudarme a Costa Rica. Entonces, para poder mudarme, ahora, para poder mudarme tuve que venir primero a Madrid. Entonces, cuando regresé, en mi habitación hay pues los dos enchufes de la cama normal para las mesillas y uno de ellos estaba como muy salido, muy, muy roto, no sé, estaba mal. Y a mí, por este ojo,
siempre que va a pasar algo es como que me viene la imagen por este ojo. Y cuando es algo que ya ha pasado, me viene por este. Y de repente es como, veía llamas, solo veía llamas. Pues veía la llama súper alta y entonces yo le dije a mi madre, oye mamá, esto va a salir ardiendo, es un peligro, vamos a arreglarlo. Y madre, pero si lleva 15 años así el enchufe, ¿qué va a salir ardiendo? Anda, esto ya está, no te preocupes. Y yo súper angustiada, mamá que va a arder, mamá que va a arder, mi madre ni caso. Nos fuimos por ahí, todo bien, vinimos y aquí en el salón tenemos un proyector, vimos 2 películas, todo bien, y de repente íbamos a ver otra cosa y yo estaba justo en este lado y escucho una voz como el señor mayor que me dice, corre, sube ya. Y yo, ¿qué? Pero es que no me paré a plantearme nada, o sea, y obedecí, subí. Y subo, veo que todo está normal y bueno, al día siguiente iba a tener la entrevista del primer podcast en el que iba a hablar de la experiencia cercana a muerte. Entonces decidí hacer una prueba de maquillaje ya que había subido y según yo tengo un armario de 3 puertas y la del medio es un espejo. Y según me estoy haciendo la prueba de maquillaje, empiezo a ver humo que sale del enchufe y el enchufe empieza a arder. Y yo empiezo, fuego, 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 a las 3 de la mañana, fuego, 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 fuego. Y mi madre corriendo hace plas, apaga el fuego, le empieza a dar un ataque de ansiedad, se queda así cruzada y empieza, yo antes no te creía, ahora te creo al 100%, ahora te creo al 100%, hija. Y yo, te lo dije, te lo dije. No sabía cómo, pero sabía que iba a pasar. Y lo más sorprendente es que yo tengo, no sé si en Colombia existe IKEA, ha llegado allí esa tienda, es una tienda de muebles. Entonces, tienen como un mueble que es como una repisa con 4 huecos y en uno de esos huecos yo tenía puestos libros. Y tenía un libro que me regaló mi novio, el que falleció, en nuestra primera cita. Y la llama del enchufe se quedó a la altura de ese libro. No, no siguió hacia arriba. Fue muy raro. Porque mientras llegó mi madre se quedó como parada. O sea, salía la llama así del enchufe y se quedó ahí paralizada. Y fue como, "Uf, ostras, que igual aquí me ha protegido alguien más grande que lo que podamos ver. Y de Che, esas, muchas. sí, Che, ¿y cómo ha logrado manejar todo esto? Porque estamos hablando de, son experiencias que pues usted muy joven, sigue siendo una mujer muy joven y le pasó eso cuando estaba más joven aún. No es fácil enfrentarse uno a una situación tan atípica, donde Mm, empiezan a vivirse muchas experiencias, donde lógicamente el cuestionamiento propio es un acto lógico de uno sí. mismo, preguntarse si es, si no es. Bueno, yo me imagino que tiene que ser todo un proceso. ¿Cómo ha aprendido a manejar? ¿Cómo ha podido a controlar o por lo menos a familiarizarse con con todo lo que viene experimentando? Primero que todo, siendo muy paciente conmigo, porque todavía me cuesta un poco. A veces es como, bueno, ya tengo asumido que tengo intuiciones fuertes, pero me cuesta a veces seguirlas. Y me ha puesto en situaciones un poco Sí. conflictivas, porque con lo que le conté a usted de Costa Rica, antes de que pasara eso, meses antes, justo en octubre, cuando yo decidí irme, tuve una intuición muy fuerte que me dijo no vayas. Y aún así yo la pasé, dije, soy yo que tengo ansiedad, que me estoy rayando yo con mis cosas, será miedo, y decidí ir. Y fui y pasó lo del Uber, ¿no? Entonces cuando ya regresé fue como, uy, igual debería haber hecho caso a esta intuición que luego a la vez estoy como muy protegida. Pero sí que al principio, justo cuando regresé a hacer la cuarentena a Madrid, yo siempre he leído mucho y leo mucho en la aplicación de Kindle, en el móvil y en la tablet y tengo la suscripción de Amazon a la biblioteca. Y yo leía mucha divulgación científica y de repente empezaron a aparecer libros espirituales que yo no había comprado. O sea, esto sí que fue, yo dije, bueno, habrá sido mi madre, que como compartimos cuenta, ella dice, jura y asegura que ella no compró nada. Y me la creo porque mi madre con la tecnología es muy desastre. O sea, no sabe ni conectar el wifi. Entonces, Sí, claro, yo sí. decía, estos libros, ¿cómo han aparecido aquí? De repente apareció uno que hablaba de la 5D, del proceso de ascensión a la 5D. Y yo, ¿qué narices es esto? Y empecé a leerlo y empecé a entender cosas. Y de repente terminaba ese y aparecía otro. Y luego aparecían en recomendaciones. Pero los primeros aparecían como si alguien los hubiera comprado. Dije, uy,
igual es por aquí, ¿no? Porque algo me decía, léete estos libros. Y los libros me ayudaron a entender que lo que me pasaba no era que estuviera loca, sino que se había despertado algo que ya traía innato y que o lo aceptaba o lo aceptaba, no quedaba de otra. Y entonces de repente empezaron a aparecer también canales en YouTube. Yo consumía mucho contenido de ASMR para relajarme y de repente empezaron a aparecer ASMR cristianos, que yo al principio como que rechazaba un poco, ¿no? Por lo del cole monjas, Claro. pero de repente yo a lo mejor me había dormido viendo otro vídeo y de repente se había puesto ese y me despertaba ahí. Y yo, esto de esto es cristiano, pero no está hablando de la religión que yo conozco, está hablando más de espiritualidad, está hablando de algo superior, porque yo sí creo en algo superior. Cada uno que lo llame como quiera, ¿no? Pero sí creo en una energía fuerte que nos impulsa, nos mueve. Uy, voy a investigar por aquí, de repente, recomendados. Y de repente empezó a llegar gente que hablaba de esto y empecé a escuchar más, a ver qué me tenían que decir estas personas. Y claro, cuando tú te callas y empiezas, porque además es que encima yo hablo mucho, cuando te callas y empiezas a escuchar, aparecen respuestas. Y luego meditando empezaron a venir más respuestas. Che, ¿cómo ha Sí. combinado estos dones que usted nos está hablando, toda la sensibilidad que usted tiene despierta con su carrera como criminóloga? Porque yo creo que tiene que cruzarse en cosas, ¿no? Sí, Porque al final termina siendo algo relacionado por dos métodos diferentes, pero a un mismo punto, ¿no? sí, Estamos hablando de la parte espiritual, luego de la trascendencia, la muerte de un ser querido, producto sí. de la violencia, bueno, toda esa investigación, Mm. pero con esa sensibilidad que ha descubierto algo en esa unión de esas dos variables en su vida. Es que es muy interesante la pregunta porque antes de empezar la carrera en plan bien, cuando mi pareja estaba vivo, claro, él era médico y yo estaba a punto de empezar a estudiar criminología, aunque llevaba muchos años leyendo cosas, ¿no? Y yo le decía, yo lo que quiero es demostrar científicamente que hay algo que a un agresor le hace elegir a una víctima y no a otra. Y yo sabía que tenía que ver con la energía, pero claro, en ese momento no tenía nada de conocimiento espiritual. Para mí la energía era el wifi, o sea, no era Sí. más que eso. Claro, y era como narices demuestro esto científicamente, ¿no? Y todos los beneficios que puede tener, pues conocer qué es lo que hay en la mente o en el cuerpo de esa persona porque le atrae una víctima en concreto y no otra, ¿sabes? Entonces, bueno, eso se queda ahí, él fallece y de repente, pues cuando voy a la universidad, hay una asignatura que se llama victimología. En psicología hay una cosa que todo el mundo conocerá que se llama la pirámide de Maslow, que Ujú. vas cubriendo necesidades básicas y la última es la autorrealización. En criminología, dentro de victimología, para que las víctimas no se vuelvan a revictimizar, hay como una rueda, que si tú en vez de una rueda lo transfieres a una pirámide, en la cúspide estaría la espiritualidad. Claro, yo leo esto en el manual y digo, ¿what the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, esto tiene sentido, ¿no? Pero claro, yo le preguntaba a la profe, pero esto, a ver, ¿espiritualidad tipo del budismo y estas cosas o de religión? No, no, espiritualidad de entenderse, de conocerse. Dije, pero eso es desarrollo personal, ¿no? Y me decía, bueno, y espiritual también, ¿no? Yo, ¿y existe algo que es desarrollo psicoespiritual? Y solo se rió, lo dejó ahí. Entonces se me quedó como el run run. Dije, ¿y qué pasaría si con todo lo que conozco de psicología que he estudiado en la carrera, más otras cosas, uno todo con la espiritualidad? Porque ¿qué ocurre? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo entiendo? Entonces, claro, ahí meditando mucho y a veces sin querer meditar, simplemente cuando estudio entro como en un estado que, que no sé, o sea, pero me baja mucha información. Ahí es cuando Ujú. dije, claro, es eso, es la vibra, es la energía lo que le llama a un delincuente a elegir, si va a un grupo, por ejemplo, un agresor, va a un grupo de mujeres, ¿por qué elige a una y no a otra? Y cuando tú ves entrevistas de agresores, te dicen, es que no lo sé, había algo en esta persona, no sabría decirte, ¿sabes? En algunos, en otros casos, pues es distinto. Yo dije, es que, claro, si a ti alguien te da buena vibra, es esa persona la elegida. Y claro, en criminología pasa exactamente lo mismo. Entonces dije, qué maravilla
porque si bien es cierto que la criminología es la ciencia que estudia todos los elementos que componen un crimen, hay muchas cosas que pasan antes de que haya un crimen, sea un delito de cualquier índole, económico, violento, lo que sea. Y esas conductas que no son punibles, no están tipificadas, pero son dañinas para la persona y la espiritualidad las resuelve. Porque cuando te desarrollas espiritualmente y psicoespiritualmente, ya pues no caes en relaciones con narcisistas, que cada vez son más, ni con psicópatas, ni cosas así. Che, y de pronto ante un caso que se tiene que investigar de Sí. un suceso, nosotros aquí en el canal tuvimos la experiencia, ya es una persona muy conocida en redes luego de haber compartido con nosotros y se fue abriendo un camino muy bonito de servicio. Él es policía, pero al mismo Ajá. tiempo de ser policía tiene unos dones espirituales que le hacían que al momento de entrar a un lugar donde había un crimen, viera lo que había sucedido y sabía que eso no era un asesinato, sino un suicidio o lo contrario, ¿no? Wow. Cosas de este Sí. tipo. En su caso, algo en alguna parte de su trabajo o estudio, ¿ha acontecido algo similar que la intuición le diga no era por aquí, sino por acá? Sí, solo que en España, a no ser que seas policía, el criminólogo no va como tal a la escena. O sea, yo me especialicé en perfilamiento criminal, entonces podría ir a la escena, pero tendría que opositar para entrar dentro de policía y en España no me interesa. En otros países sí podría directamente ser solo como asesora de la policía, pero sí me ha pasado, bueno, al final, claro, tú aprendes a perfilar algo. Me pasa sobre todo con las series, en plan que ya sabes enseguida Sí. esa intuición quién es, pero aparte, no por la serie en sí, sino por lo que acabas de decir, ¿no? De cómo está la escena. O sea, yo le decía a mi madre, mira, el otro día vi una película y la vi con mi padre. Y le decía, mamá, es que papá se durmió y yo en 30 minutos ya sabía quién había sido, por qué había sido, cómo era la escena, porque claro, tú sabes si una escena te está diciendo si es un asesino organizado, desorganizado, la forma en la que tiene las lesiones, o sea, te da mucha información, ¿no? Pero en la vida real me pasó cuando estaba en Barcelona, justo un día andando con Sí, Joel, el chico que comentaba sí. antes, fuimos andando desde una playa que se llama Bogatel, para la gente que lo vea de España, hasta, hasta arriba del todo, casi el final de la línea 5, ¿no? Entonces era como encuesta, todo hacia arriba. Y de repente vimos un coche que estaba con la puerta del conductor abierta y había unas gotitas de sangre. O sea, no había cadáver, no había persona, no había nadie, pero había como unas gotas de sangre y las llaves estaban puestas. Y a mí me vino una imagen como de una chica que la estaban secuestrando y que la mataban. Y me quedé súper traumatizada con eso, o sea, me puse muy mal. Y en ese momento fue muy raro porque yo me quedé como mirando todo eso, viendo eso en mi cabeza, y Joel se puso súper pálido y me dijo, vámonos ya, ya. Y tiró de mí, me llevó corriendo y claro, llegó un momento, paramos y dice, teníamos que irnos, no podíamos estar ahí, no podíamos. A los días salió que habían asesinado a una chica y fue muy fuerte porque fue como, ostras, ¿cómo pude de alguna manera ver eso o intuir eso? Porque en ese momento no era perfiladora como Sí. ahora, que ya sabes cómo es una escena o lo que sea, y no había tanta sangre que te indicara que podía haber pasado algo. Sí que me vienen intuiciones también con, bueno, con lo que pasó en Costa Rica, ¿no? Al final estaba en un Uber a las 10 de la mañana y, y de repente el señor en mitad de San Pedro, que es como la Gran Vía de Madrid, para el coche, o sea, todos los coches pasando, él ya venía, porque en Costa Rica el Uber no es legal, pero no es legal del todo, ¿no? Entonces el pasajero se tenía que sentar en el asiento del copiloto. Entonces el señor iba como muy echado hacia mí, ¿no? Como muy incómodo, y yo me iba arrimando a la puerta y de repente, cuando para, yo lo viví a súper cámara lenta. Esto tuvo que pasar súper rápido, pero yo lo vi súper despacio. Vi cómo venía, pum, 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 hacia mí y según venía, se intuía con malas intenciones, ¿no? Lo primero que pensé fue, soy policía judicial, estoy casada con alguien del OIG, por favor, llego tarde a un juicio. Y eso fue lo que me salvó, porque se quedó blanco, o sea, le vi a esta distancia de mi cara, blanco, y de repente dijo, sí, 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 y arrancó y tal. Porque cuando yo me estaba echando a un lado, intenté abrir la puerta y había echado el seguro. Entonces, claro, las intenciones no eran Claro. darme un abrazo.
Y fue como muy fuerte, porque además la vez anterior que estuve en Costa Rica es un país en general bastante seguro. O sea, esto es una Sí, muy experiencia, tranquilo, sí. sí, una experiencia puntual, pero en 2019, antes de que mi pareja falleciera, yo estuve en Costa Rica, porque como estaba muy enferma, fue como, si voy a morir, pues ya está, en el paraíso. Y hubo un evento también con un señor de los que, bueno, no me acuerdo cómo se llama allí, en España se llaman gorrilla, los señores que están como vigilando los aparcamientos y te dicen aparca aquí o aparca allí. Sí. Pues este señor quería que le llevaran el coche y evidentemente mujer sola en un coche, pues no. Y yo no, 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 y se puso muy insistente y me enseñó una pistola. No me encañonó ni nada, pero me enseñó la pistola. Entonces en ese momento lo primero que se me ocurrió fue mirar por el retrovisor, vi que había una mochila atrás, dije, vale, tengo que manejar la situación, pero todo esto en En 0,0 segundos. segundos, claro. Sí, y empezó a hacer así, ay, bueno, sí, como a tontear con él para que viera que yo estaba como de buenas. Y le pregunté que si la mochila era suya, me dijo que sí, y le dije, bueno, pues cógela y voy girando el coche. Y suerte de mí que se fue para atrás y yo arranqué corriendo así. Y yo iba, uy, 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 uy. No me hizo nada, no disparó, no hizo nada. Pero la situación fue fuerte. Pero luego no, por ejemplo, esa situación no me traumatizó ni nada. Fue como, Sí, como una anécdota más de, ostras, qué protegida estoy. Y también han habido situaciones de esas, desde la experiencia cercana a la muerte, de he podido morir en muchos momentos y de repente pasa algo que me salva. Por ejemplo, un día de repente el coche, en una situación muy, muy fuerte, pues una discusión, yo estaba muy alterada, muy nerviosa y quería conducir para salir de donde estaba y el coche que no arrancaba y estaba perfecto el coche, nada, nada, nada. Hasta que no me relajé, el coche no arrancó. Cosas así, que puede parecer una tontería, pero es que el coche estaba en perfectas condiciones. claro. Pero si lo hubiera cogido, seguramente hubiera tenido un accidente. Porque quería irme de una situación mala que estaba viviendo, pero estaba muy nerviosa como para conducir. Y algo lo frenó. O también pasó, esto fue muy curioso, y creo que tampoco lo he contado nunca, solo a amigos. En España vivimos una cosa en Madrid bueno, un atentado que fue el 11 de marzo. Yo tenía 14 años, no sé si ¿De llegó Atocha? a... El de Atocha. Sí. Claro, yo vivo muy cerca de Atocha, en Madrid, y tenía que coger el tren que explotó en Atocha para llegar al instituto, pero no cogí ese tren, porque resulta que normalmente íbamos en autobús. Y ese día nos llevaba el padre de mi mejor amiga del instituto, que es ciego y tenía un perro guía. Y entonces fuimos en la Renfe porque íbamos a llegar antes. Y el perro, claro, nosotras, 14 años, Madrid, la Renfe es enorme, o sea, ahí te pierdes y el perro pues nos guió a un tren y nosotras nos metimos con el padre encantadísimos, o sea, no teníamos ni idea de dónde íbamos. Y claro, llegamos felizmente tarde al instituto y cuando llegamos estaba todo el mundo llorando. Y decíamos, ¿qué ha pasado? Claro, no sabíamos. Luego nos contaron que había habido unos atentados justo en el tren que teníamos que coger. Pero lo curioso es que yo tengo un hermano por parte de padre y una hermana por parte de madre, de relaciones anteriores. Yo a mi hermano no lo conocía. Estuve 25 años buscándolo. Lo encontré, también de una forma un poco espiritual, pero lo encontré y cuando empezamos a hablar de todo esto me dice, pues me has encontrado, además nos conocimos el 11 de marzo de 2021. Y dice, ¡buah! Me has encontrado de milagro porque el día de los atentados de Atocha yo tenía que coger el tren que explotó, pero ese día el autobús llegó antes, corrí un poquito, cogí el autobús y cogí el tren anterior. Y digo, ostras, es que yo tenía que haber cogido también el que, o sea, incluso iba con mi hermano en el mismo tren las veces que lo cogíamos. Y siempre estuvo como muy cerca, ¿no? De mí. Y fue Sí. como, wow, nos conocemos el 11 de No, no, marzo, no me cabe la menor duda, mi querida Shay, que su abuelita ha estado ahí. segurísimo. Además, porque Claro. al ser hijo de mi padre y mi abuela por parte de padre, estoy segura, porque mi abuela se murió con mucho pesar de no haber vuelto a ver a mi hermano. Al Claro. final, por cosas de mayores, pues pasó eso. Y también fue muy curioso porque aquí en el barrio de donde viven mis padres, justo enfrente de la casa hay un colegio en una calle cortada. Pues resulta que la mujer de mi hermano estudiaba en ese colegio el año que nos vinimos a vivir a esta casa.
y nosotros sacábamos a la perrita fallecida justo enfrente del colegio. Y yo esto me enteré pues cuando encontré a mi hermano. Y lo encontré porque la maestra de Reiki, yo estudiaba en una universidad que se llamaba UOC, la Huerta de Cataluña, de Barcelona. Era todo online porque, claro, por la salud no podía. Y de repente, un día, pues yo estaba muy cansada de esa universidad y estaba buscando otra. Y me dice la maestra de Reiki, vete a la BIU, a la Internacional de Valencia. Y yo, ¿qué dices? La BIU, no. Sí, vete a la BIU. Y yo, pero es que es muy cara, o sea, eran 4.600 euros por año, o sea, privada. Y me dice, es que la BIU te va a dar alegrías. Y yo dije, bueno, pues será porque es más fácil estudiar o porque conseguiré una beca, tal. Y entonces en Barcelona empiezo a trabajar en un sitio y hablando con la compañera sale el tema de pues los hijos de padres diferentes, no sé qué, sale el tema de mi hermano, me dice, búscalo, a ver qué sale ahora. Y digo, pero si lo llevo buscando 25 años, mi hermano no tiene redes sociales, no sale en ningún lado, pues pongo su nombre en Google, por primera vez sale, pero es que sale la bolsa de empleo de mi universidad, porque mi hermano, el mismo año que yo empecé, bueno, seguí la carrera, pero empecé en esa universidad, ese año mi hermano estaba estudiando un máster en esa universidad y lo acababa de empezar. Y le encontré gracias a eso. O sea, impresionante. No. Hay tantas cosas como nosotros encontrarla, mi querida Chey, para invitarla a este encuentro que le agradecemos mucho. Estamos muy, Y a muy contentos, vosotros. toda la comunidad, muy contentos. Seguiremos conversando porque no me cabe la menor duda que su historia hasta ahora inicia. Yo Va a creo que vivir también. muchas experiencias, hay dones que se van desarrollando, hay entendimientos que van apareciendo, hay tantas cosas que van a acontecer en su vida, así lo veo y así lo siento, que aquí vamos a compartir varios espacios donde nos vaya contando Wow. más historias, más experiencias, más vivencias, porque nada de todo lo que usted nos ha contado hoy, mi querida Shay, es producto de la casualidad, son diosidencias, ¿no? Esos encuentros perfectos de la vida para que quienes tienen propósitos y quienes vienen como voluntarios a ayudar a que este mundo vaya avanzando, pues lo viven, ¿no? Viven esa protección, viven ese entendimiento, esas experiencias, el asimilar tanto aprendizaje sin necesidad de entrar a un aula de clase o comprarse un libro, sino que a través de la misma experiencia de la vida se lo ha enseñado. Y no me cabe la menor duda que tendremos muchas oportunidades para seguir conversando. Sería un Por hoy, mi gusto. querida Chey, decirle gracias, gracias Gracias por a su ti, tiempo, Cristian. gracias por todo el cariño, por su alegría, gracias por habernos permitido conocerla. Toda la Muchísimas comunidad está gracias. feliz, muy agradecida de haberla Y tenido yo con también. nosotros. ¿Puedo decir una última cosa? Claro que sí. Agradezco muchísimo porque justo con lo que me decías, las casualidades, manifestaciones, como lo queramos llamar, yo me sentía muy sola, pero muy sola. Porque al final, pues no conocía a gente que hubiera vivido esto o Claro. que estuviera así. Y por mucho que buscaba ya en redes, en YouTube, no encontraba la comunidad. Y cuando me entrevistaron en el primer podcast, en enero, el del día siguiente de lo de la llama, de repente el chico de la entrevista por la que tú me viste me buscó, porque le llegó por lo que fuera esa entrevista y me buscó, pese a que yo había comentado en su canal un montón de veces, pero él nunca vio esos comentarios. Y gracias a esa entrevista llegaste, yo no sabía quién eras ni lo que hacías, y cuando descubrí tu canal dije, madre mía, cuánta gente de la que he podido aprender, de la que estoy aprendiendo porque estoy viendo los vídeos, pero hay un montón, Sí. y que de repente sentía el corazón lleno, ¿sabes? De decir, ok, no estoy sola. Hay más gente, aunque nunca estamos solos, pero hay gente que me entiende y gente que ha vivido cosas también fuertes y me puede enseñar un montón. Entonces yo encantadísima, súper agradecida con tu comunidad, contigo, con todo el mundo, porque de verdad no sabes el bálsamo para el alma que ha sido esto. Gracias, Che, muchas gracias por sus palabras. Todos cumplimos como esas misiones, esos destinos de la vida, ¿no? De poder ser útiles en algo. Y a mí me alegra cuando escucho sus palabras porque con toda seguridad hay muchas personas que han vivido experiencias y se animan a contarlas, se animan, tienen la confianza de saber que hay una comunidad como esta, que es una comunidad bella, que tiene la capacidad de escuchar, que Se agradece. respeta, por supuesto, la experiencia del otro y que comprende que si la han vivido es porque hay un propósito de amor enorme, a pesar
de que se pasan por circunstancias difíciles humanas, una cirugía, estar cerca de la muerte. Eso no es fácil desde lo humano, pero desde No. lo espiritual, todo lo que viene siempre será y seguirá siendo de gran bendición para todos. Chey, Sí. muchísimas gracias. Dios le bendiga. Muchísimas Gracias gracias por a habernos usted. acompañado. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Encantado de haberla tenido con nosotros, a la comunidad que está con nosotros ahora. Les voy a pedir algo muy sencillo que les pido todos los días. Vamos a hacer entre todos la magia. Y es compartamos en redes sociales, dejen sus comentarios, sus me gustas. Así haremos que este encuentro que hemos tenido hoy con Shey llegue a la vida de muchísimas personas más que seguramente se van a identificar y van a comprender que lo que ha pasado tiene un propósito espiritual y un propósito de amor, que hay que compartirlo y que hay que decirle al mundo: no se preocupen, la muerte no existe, yo ya estuve allá, ya lo viví, me encontré con mi abuela, vi mi perrito, ya viví todas estas experiencias que le cambiaron la vida a Shey y que nos cambian la vida a todos nosotros. Para todos, mi abrazo, mi cariño, me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.